Bienvenidos, estudiantes, a la semana 3 de nuestro estudio Historia de la Iglesia. Este es para la semana de febrero 5 al 18, cubriendo los capítulos 10 al 14 en González. Estamos viendo esta semana cómo la Reforma encuentra obstáculos. Primeramente, una lectura bíblica de 2 Corintios, capítulo 11, del versículo 21 al 33, un poquito largo, pero aquí está. Pablo hablando aquí dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de la dominación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no me enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Uno lee esto, hermanos, y yo me digo, ¿de qué me quejo yo? ¿No es cierto? De qué los problemas que tengo yo y que quizá la mayoría de ustedes han sufrido como Pablo, pero yo no. Pero sin embargo, hermanos, en este pasaje, perdonen, Pablo defiende su autoridad apostólica por medio de una narración de los obstáculos, las persecuciones, sufrimientos que encontró en su ministerio. El contexto, obviamente, que Pablo está escribiendo aquí, es la defensa de su autoridad ante los corintios. Pero también podemos enfatizar que no dejó que nada interfiere, nada detuviere su misión. Tenía una obra que hacer y lo iba a cumplir sea lo que sea. Vemos algo similar en nuestros estudios esta semana. Los reformadores estaban convencidos que cumplían con la voluntad de Dios. Nada los iba a detener. La semana pasada vimos cómo la reforma explotó en el escenario europeo, particularmente en Alemania, en Suiza y Gran Bretaña. Obviamente hubo mucha oposición contra los intentos de reforma, ambos políticos y eclesiásticos. Vimos que hasta entre los reformadores mismos hubo mucho debate, desacuerdo, una variedad de opiniones que desafortunadamente resultó demasiadas veces en la persecución y en la muerte. Pero la verdad bíblica que buscaban los reformadores no se podía detener. Sin embargo, aunque vemos durante esta semana, que en algunos lugares como los Países Bajos la reforma sigue en marcha, también el movimiento de la reforma se encontró con muchos obstáculos y enemigos en países como Francia y en España. En los Países Bajos, lo que ahora se llaman Holanda, Bélgica y Luxemburgo, ya existió un espíritu reformador aún antes de la reforma protestante. Ahí nació el humanista más famoso, Erasmo. Con los comienzos de la reforma entraron predicadores luteranos, predicadores anabaptistas. Los obstáculos políticos, sin embargo, fueron fuertes, y el resultado, como verán en sus estudios, es que se formaron 3 países de esta región, uno protestante
y 2 católicos y siguen así hasta aún hoy día. En Francia la oposición a la reforma era bien fuerte, bien violenta. Al principio hubo un gran movimiento de protestantes, los hugonotes. Tras intrigas políticas y guerras fueron severamente perseguidos estos protestantes. Mientras tanto, la Iglesia Católica no se quedó callada. Por un lado, su reacción a la reforma protestante era positiva, en el sentido que también hubieron reacciones reformadoras dentro de la Iglesia. Pero por otro lado, se vio obligada la Iglesia a responder a las reformas doctrinales de los protestantes. Y esto resultó en el Concilio de Trento, donde muchas de las doctrinas que los protestantes estaban cuestionando fueron no solamente afirmados y reenfatizados, pero concretados aún más fuertemente. Finalmente, el movimiento protestante marchó aún en España, en Italia y otros países europeos, donde hubo mucho menos éxito. En fin, esta era una era muy convulsa. Habían cambios filosóficos, religiosos, económicos, cambios políticos y depende del punto de vista de uno, por supuesto, es que si todos estos cambios eran buenos o cambios malos. Pero esta era sirve para recordarnos que la historia humana y la historia de la iglesia siempre ha sido una historia de dificultades, de desafíos, de obstáculos, de éxitos, de avances. La historia siempre ha sido convulsa hasta cierto punto. Pero el Señor de la historia siempre reina y su plan redentor sigue en marcha, no importa lo que estará ocurriendo temporalmente en la historia aquí en la tierra. Bueno, algunas breves preguntas nomás para reflexionar mientras están leyendo ahí en González. Número uno, ¿por qué fallaron, se podría decir, los intentos reformadores en países como Francia y España? ¿Podrían haber hecho los reformadores algo diferente? ¿Por qué tuvieron tantos problemas? Por qué falló de un punto histórico la reforma en estos países? Número dos, ¿cuáles son algunas respuestas positivas de la Iglesia Católica hacia la reforma? ¿Eran suficientes estas respuestas? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y número tres, ¿cuáles son las declaraciones doctrinales más importantes que resultaron del Concilio de Trento? ¿Qué impacto tienen hasta hoy en su propio ministerio, en el país donde usted vive, donde ministra? ¿Qué impacto tienen hasta hoy esas doctrinas reenfatizadas en los países mayormente católicos? Bueno, les toca esta semana el foro número 2, donde van a discutir algo del Concilio de Trento, algunos de los asuntos que se decidieron ahí y la respuesta protestante. Hay dos partes en este foro y ahí van a tener varias oportunidades de discutir cuáles han sido sus experiencias propias con estas doctrinas católicas. En sus distintas y diferentes culturas y también cuál debería ser nuestra respuesta como protestantes ante la variedad de todos los católicos y todas las denominaciones protestantes. Entonces toca el foro número 2. Hermanos, que tengan una buena semana estudiando y les voy siempre orando por ustedes, por sus familias, por sus ministerios en una forma regular. Ahora voy a orar por ustedes y que tengan una buena semana. Señor, doy gracias una vez más por estos que están estudiando, están trabajando tan duro. Pido que les proteges, que les guíes, que provees todo lo que necesitan, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, y nos vemos la próxima semana.